Hola amigos, bienvenido a una nueva entrega de Aprende a programar en .NET. Soy Alberto Picazo y hoy vamos a ver lo que es el Code First, ¿vale? Un acercamiento, una introducción a Code First, que es realmente muy útil y veréis que no es nada complicado de hacer. A ver, los requisitos previos para poder hacer pues los ejemplos que vamos a realizar es tener una base de datos, un SQL Server, y tenemos tres opciones. Montar uno en local, donde ya hice un vídeo de cómo montar un SQL Server Express en local. Tener un SQL Server en Azure, que también hay un vídeo donde explico cómo crear ese SQL Server y la base de datos en Azure, o utilizar la local database que te crea el proyecto de Netcore para que te crea una pequeña base de datos en local, pues para poder hacerlo. Nosotros, como vamos a trabajar con Azure, vamos a utilizar la base de datos de Azure, aunque ahora luego comentaré la conexión string cuando la pongamos, pues qué opciones tenemos para que podáis vosotros hacerlo como más os guste. Vamos a empezar por una ligera introducción de qué es Code First, ¿vale? De Entity Framework. Pues bueno, Code First es un acercamiento para manipulación y creación de bases de datos, tablas y datos relacionales. Y bueno, hay varios acercamientos. Está el Code First, el Database First. De Database First vamos a hablar en otra entrega. Hoy nos vamos a centrar en Code First. Entonces, Code First nos permite comenzar escribiendo nuestras clases, es decir, el modelo de negocio dentro de la aplicación, sin tener que tener una estructura de datos ya montada con anterioridad. Es decir, que nosotros podemos ir creando nuestras entidades, las relaciones que tienen entre ellas y todo lo que necesitemos, y la base de datos va evolucionando a través de la evolución del código. Por eso es Code First, que significa el código primero, ¿vale? No está sujeto a que necesitemos ya una base de datos ya bien formada y para atacarla. Esto viene bien si el equipo de desarrollo tiene que realizar el código, el diseño de la base de datos y todo esto, pues viene muy bien, porque conforme vas evolucionando la aplicación, va evolucionando la base de datos. ¿Cómo se hace esto? A través de migrations, ¿vale? Es como Code First utiliza, cómo va evolucionando y actualizando la base de datos. En Code First, con las migrations, estamos generando y actualizando nuestro modelo a medida que el desarrollo avanza, ¿vale? Con lo que la primera versión que vayamos subiendo va a quedar desactualizada rápidamente, y a través de estas migrations, pues, que están contenidas dentro del código, que todo el mundo puede ver, pues ayuda a que esté todo sincronizado y en un sitio concreto. Ahora vamos a ver los ejemplos para que podáis entenderlo, ¿vale? Y veáis que es sencillo. Vale, entonces, pues necesitamos, como he dicho, pues Visual Studio, necesitamos una base de datos y un proyecto de Netcore. Nosotros vamos a utilizar el que venimos haciendo en todos los ejemplos. Aprende Netcore 2, el 2 es por la versión, ¿vale? Estamos usando Netcore 2. Y lo que hay que hacer es instalar el paquete de Entity Framework Core del SQL Server. Para ello,
vamos a ir a administración de paquetes Nugget y en examinar ponemos Microsoft, aquí yo lo tengo escrito en otras ocasiones, ¿vale? Y de hecho lo tengo instalado ya. Pues sería buscarlo, el Microsoft Entity Framework Core SQL Server, y le daríamos aquí a instalar y ya lo tendríamos, ¿vale? Ese sería el primer paso necesario para poder utilizar Entity Framework Core. Lo siguiente, como lo que tenemos son, o sea, lo que necesitaremos son entidades que luego se va a trasladar a objetos de nuestra base de datos, pues hay que crear nuestro modelo, o sea, las entidades de la base de datos. Entonces vamos a agregar una carpeta que se llamará models. Y bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo de una aplicación para la NBA en la cual se registran a los jugadores, ¿vale? Se tiene información sobre los jugadores y en qué equipo juegan, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a crear una clase que sería, a ver, aquí clase, que sería player, que sería jugador, ¿vale? Una public class player, que por ejemplo, y ahora nosotros tenemos las propiedades de la entidad que se va a transformar luego en campos de la tabla player, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos? Pues una public int id, que será el id de jugador. Como veis, estamos creando un modelo sin nada raro. Public string, pues mira, el name del jugador. Y ahora, por ejemplo, public int age. Get y set. Y vamos a poner un ejemplo un poco más complejo, que sería tablas relacionadas, ¿vale? Entonces, un jugador pertenece a un equipo, ¿verdad? Pues vamos a crearnos para poder relacionarlo la entidad equipo. Pues aquí una clase que sería team, que es equipo, ¿vale? Que se crea una public class. Aquí haríamos lo mismo que antes y public int, perdón, id y public string name, que sería el nombre del equipo. Vamos a poner team para que quede claro y que no mezclemos team name. Vale, hasta aquí llegaríamos. Y ahora aquí, ¿cómo se relaciona, cómo se le dice que un jugador tiene un equipo? ¿Vale? Pues con una propiedad virtual team, que se le va a llamar player team. ¿Vale? Así estamos diciéndole que este player tiene un equipo. Y la relación sería un player, un equipo. 1, 1. ¿Vale? Si tuviera NN, tendríamos que meter en team un player. ¿Vale? Pero como no es el caso, pues lo dejamos así. Vale, ya tendríamos nuestro modelo con las entidades. De momento lo vamos a dejar así para que luego podamos hacer modificaciones y veáis que funcionan las migrations. Lo siguiente que hay que hacer, crear un contexto. ¿Vale? Un contexto de la base de datos, que no deja de ser una clase que la vamos a llamar NBA context. ¿Vale? ¿Esto de qué va a heredar? Pues de db context.
db, a ver, la mayúscula, db context. A ver. Hay que añadir el... Vale, y ahora en el constructor db context options, ¿de qué? ¿De qué es las opciones de nuestro contexto? Que vamos a llamar options. Y que hereda, porque al heredar del dbContext necesita que le pasemos al constructor base el... Vale, entonces ya estaría en el constructor y ahora tenemos que añadir al contexto las entidades que hemos generado, ¿vale? Las entidades de base de datos para luego poder acceder a ellas. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con dbset. dbset y la entidad, que sería player, nuestra entidad player, que habrá que añadir aquí el namespace. Players, porque va a haber muchos jugadores en la entidad de jugadores. Perdón. A ver, también voy a explicar que estoy metiéndolo todo aquí en el mismo proyecto, modelos, el context. Lo ideal, que ya cuando hagamos un ejemplo de una aplicación entera con sus capas, y sería hacerlo en otro proyecto del Data Access, ¿vale? O sea, un proyecto de repositorio y acceso a datos, otra capa para los servicios, otra capa para el dominio, ¿vale? Eso lo iremos viendo en otro vídeo, que explique un poco la arquitectura en el layer, son capas. Pero en este, para que entendáis el Codefers y cómo funciona, pues no vamos a liarnos la manta a la cabeza para que no se nos vaya mucho en tiempo, ¿vale? Lo aclaro para, por ese caso estoy diciendo, mira, qué cutre el tío este que está metiéndolo todo aquí. Pues sí, bueno, igual soy un poco cutre, pero tampoco puedo hacer un vídeo de 1 hora porque entonces no os aburrís y pierde un poco el sentido de lo que estamos hablando, que es de Codefers, no de arquitectura de aplicaciones, ni de DDD, ni nada de esto. Vale, ya tenemos nuestro contexto en el cual vamos a poder acceder a las entidades de player y teams mediante sus propiedades de nombre players y teams. Pues nada, salvamos. Y ahora habría que añadir en el startup el contexto de la base de datos, ¿vale? Antes de use MVC, ¿vale? Antes de esto, donde queramos lo metemos. Entonces, esto... no, pero... Estoy en la configuración y esa es la configuración de los servicios, ¿vale? Igual, antes de aquí, voy a ponerlo lo primero. Service, se añade el add context tipado, que sería el nba context. Y ahora, para acceder a la configuración, options, le decimos que use SQL Server y que coja la configuración de la connection string, get connection string, de, como lo hemos llamado, eso es que aquí en la configuración hemos añadido, si no lo tenéis ya, hay que añadir una propiedad de configuración que se llama connection string y el nombre que queramos. Esto, si queremos usar el get connection string, se tiene que llamar así, para que lo localice. Y aquí podríamos poner el nombre que quisiéramos. Nos hemos puesto default connection. Podríamos tener varias, ¿vale? Varias conexiones. Y luego por entorno, pues también podemos tener una base de datos por entorno. Así cuando despleguemos, pues apuntará a una u otra automáticamente.
Bueno, automáticamente no, pero configurándolo de una forma muy sencilla. Entonces, le decimos que use SQL Server cogiendo la connection string de la default connection y ya lo tendríamos configurado, ¿vale? La connection string que hemos puesto es la que creamos en el capítulo anterior del Azure SQL Server Azure. Entonces, como podéis ver, está vacío, no hay nada. Y lo que vamos a hacer es crear nuestra primera migration, ¿vale? En principio ya lo tendríamos todo. Tendríamos los modelos, que está relacionado, el player contiene a equipos y equipos. Esto lo guardamos. Ahora, ¿cómo se haría? ¿Vale? Pues únicamente habría que ir a consola administrador de paquetes, ¿vale? Y pondríamos add migration y el nombre de la migración que queremos. Por ejemplo, initial migration. Aquí solo tenemos un proyecto, ¿vale? Con lo que en la consola administrador de paquetes se nos selecciona por defecto predeterminado el proyecto. Si tuviéramos otro proyecto que hiciera de librería de data access o de cualquier eso, habría que seleccionar aquí donde estén los modelos, el contexto y todo esto. Tenerlo claro porque si vosotros ponéis aquí el proyecto que no contiene pues todo esto que estamos haciendo, os va a fallar, os va a decir que error y que no encuentra el contexto, que no encuentra, vamos, errores que ahora mismo no me sé de memoria, pero no va a funcionar. Entonces, pondríamos el add migration initial migration en la consola administrador de paquetes y se nos ha creado, ¿vale? El nombre initial migration, el tal, y aquí está todas las acciones que hará para hacer. Como veis, se nos ha creado una nueva carpeta que se llama migrations con la migración que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer no supone que se hayan hecho cambios en la base de datos, ¿vale? También que os quede claro, ¿vale? En las tablas ahora mismo no hay nada. Y ahora bien, podemos hacerlo una vez que tenemos la migración hecha, compilado bien y está aquí, podemos hacer la actualización de la base de datos de dos formas. Forma 1, que a mí me gusta bastante, es la que suelo usar, aunque voy a decir los dos. Podemos poner el comando script migration guión idempotent, ¿vale? Le podemos dar sin miedo porque esto lo único que hace es crearnos un script, ¿vale? Nos crea un script que nosotros podemos llegar aquí, copiar, guardar en el código para tener un control de las migraciones que se van haciendo. Por las migraciones puedes lanzar el script, da igual que estés en la primera migración que en la décima, él ya controla todo eso. Quiero decir que tú puedes lanzar este script sin miedo y se te va a actualizar la base de datos. Si nosotros aquí le diéramos a nueva consulta, pegáramos el script y lo ejecutáramos, se actualizarían las tablas, ¿vale? Se actualizarían las estas. Que no lo voy a hacer para que veáis la segunda forma, porque esta forma no hace una actualización directa si no le doy yo, ¿vale? La otra forma sí que es que se ejecuta el comando. Luego hay aquí en la consola de administración tú le puedes decir también que te saque la migración de tal, o sea, el script solo del paso 15 al 16, por ejemplo, ¿vale? Porque lo ideal es, ahora haremos una migración, es ir llamándolas por pasos. Abajo migration 1, luego migration 2, migration 3.
y tú le puedes decir, dame solo el script de la migration de la 5 a la 6, ¿vale? Y con idempotent te daría solo el script, ¿vale? Yo recomiendo este porque él solo por la migration sabe qué cambios tiene que hacer, ¿vale? Si imaginemos que tú tienes una base de datos de desarrollo, otra de integración y otra de preproducción. Y en desarrollo vamos haciendo los cambios de la base de datos. Y en desarrollo resulta que estamos en la migración 25 y en integración estamos en la 15. Pues con este script de idempotent se actualizará hasta la 25. Él tiene almacenado en esta tabla, bueno, cuando lo creemos lo vais a ver, tiene almacenado en una tabla en qué versión de la migration está y actualiza en relación a eso, ¿vale? Con lo que, segunda forma, con el comando update database. Con este comando haría la actualización de la base de datos que tengamos configurada en el contexto. Y ahí es donde entramos, donde no me gusta más el otro método que este. Quiero decir, yo le doy aquí a Update Database y veremos que, ¿no ves? Apply Migration, Done. Y si nos vamos a la base de datos, refrescamos, vemos que esta es la tabla que yo os decía. ¿Vale? Donde viene el ID de la migración, vamos, información que él necesita para saber en qué migración está. Y ahora tenemos, si os dais cuenta, la entidad players con las columnas que hemos puesto en nuestra entidad. ID, edad, name y player team ID, que es la referencia a Teams. ¿Os dais cuenta? No hemos tenido que hacer nada para relacionar las dos tablas. Bien. Vale, ahora para que veáis cómo se pueden hacer actualizaciones de los datos de las entidades y esto cómo repercute a los datos de la base de datos, vamos a hacer, por ejemplo, un cambio en entidad player, que va a ser, por ejemplo, un public, pues, ¿qué puede ser? La posición. Venga, string. Esto podría ser un enumerado, pero string posible. ¿Vale? Y, por ejemplo, decimos, oye, que la aplicación de la NBA dice, oye, que ahora también vamos a guardar información sobre entrenadores. Dice, vale, pues vamos a añadir la entidad entrenador. Agregar clase, que será la entidad coach. Vale, pues aquí más de lo mismo. Y ahora vamos a poner unas, para que veáis un poco más sobre cómo podemos hacer estas cosas, pues por ejemplo, un int id, que será la key, ¿vale? Y este, como no tiene relación, le vamos a decir que esto es una key. O sea que esta es la key. A ver, ¿qué me pide? Vale, component model annotation. Esta es la key. ¿Qué más tiene un entrenador? Pues public name, public, vaya hombre, string name, get set. ¿Vale? Y decimos, vale, pero los entrenadores pueden tener aparte de ser requerido, o sea que no se puede hacer un insert de esta propiedad en la base de datos a nulo. Aparte,
estamos limitados a una longitud, ¿sabes? Por negocio. El negocio nos ha dicho que como mucho el nombre puede tener 50. ¿Vale? Y también un entrenador pertenece a un equipo. Pues también vamos a añadir esa relación. ¿Vale? Que será public virtual team coach team. Vale, pues ya tendríamos. Y esto... nada, así. Sin más. No voy a liarlo más. Tenemos la entidad coach con key, con un name required como máximo de 50 y que también tiene que tener que también tiene un equipo, ¿vale? Un entrenador entrena a un equipo. Pues nada, salvamos. Y ahora queremos hacer los cambios en la base de datos. Pues nada, lo que hacemos es add migration. Y ahora, por ejemplo, voy a poner migration 1. Le damos. Y como podemos ver en migration, se nos ha añadido la migration 1. Ahora bien, lo que decía de los dos métodos de actualización. Que imaginemos que tenemos varias bases de datos. Si yo hago un update, se actualizaría solo a donde estemos apuntando, pero no se actualizarían el resto de bases de datos. Eso está bien porque sería un error actualizar bases de datos que no están preparadas para ello, ni tienen ni el código ni nada. Entonces, eso está bien. La cosa es que cuando sí queramos hacerlo, es que vamos a estar cambiando las keys para poder hacer el update de database. Entonces, sería mejor usar el idempotent. Con lo que os recomiendo cuando hagáis una actualización de la base de datos, usar el update de database, y cuando hagáis migraciones o despliegue y otros entornos, uséis el script migration idempotent, ¿vale? Pues nada, ya tendríamos el add migration. Como habéis visto que funciona el update de database, ahora vamos a hacerlo de la otra forma, ¿vale? Con el script migration idempotent. Le daríamos. Nos ha generado el script. Pues no lo copiamos. Ya digo que estos scripts los podemos guardar. Podemos hacer lo que queramos. Nos ponemos aquí, le damos a nueva consulta. Pegamos el script que nos ha generado y le damos a ejecutar. ¿Vale? Esto que pone una fila afectada es porque ha añadido la información al migration history para que saber qué información ha actualizado. Entonces, si volvemos a refrescar y vamos a tablas, vemos... ¿Por qué no te has actualizado? A ver. No sé por qué no. Inicia migration 1. Ha añadido esto. No sé si será por... Vale, ya sé lo que ha pasado. Culpa mía. Hemos añadido la entidad, pero que nos ha faltado en el dbContext. No le estamos diciendo que nos tiene que generar un... Entonces esto va a ser coach. Y esto va a ser coach. Bueno, son errores que os puede pasar también a vosotros. Sé que menos que a mí, pero seguro que... Coach. Vale, parece que estaba bien escrito. Sí. Lo que seguro que se ha hecho el cambio es en players añadir la columna de position. ¿Veis? Porque hemos modificado la entidad, ¿vale? De players, añadiéndola, y eso no suponía una nueva entidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Una nueva migration. Que nos va a venir bien para ver. Entonces, hacemos la migration 2 porque que se nos ha generado.
Y vamos a hacer otra vez el script migration para que veáis que funciona. Vamos, que no me lo estoy inventando. Control A. C. Vale, estaría aquí el script que nos hemos lanzado. Le damos una fila afectada. Vuelve a meter otro y entonces él sabe que solo tiene que aplicar el cambio de añadir la nueva entidad de las relaciones, no hacer otra vez todos los cambios ni nada de esto. Entonces, si actualizamos, veremos que ahora sí que sale coach, players y teams, y que coach tiene un ID, un team ID y un name. Un name con como mucho nvarchar 50 no null. Vale. A raíz de esto podemos utilizar el repositorio, ¿vale?, para poder acceder a los datos. Es decir, vamos a crear una nueva carpeta que sea repository. Vamos a crear una clase para el repositorio. Por ejemplo, player. ¿Vale? Player. Porque no sería NBA repositorio. NBA es el contexto. Vale, queremos crear un repositorio para obtener, actualizar, borrar o lo que sea a la entidad player. Necesitamos un repositorio si queremos, pues para coach o para añadir teams, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo, vamos a crear un repositorio para player. ¿Vale? Tenemos el repositorio con el player repository que hereda para luego poder hacer la inyección de dependencias de agregar de i player repository. Vale, que esto será una interfaz, ¿vale? De momento, como no sabemos qué método vamos a tener, pues bueno, tal cual, así. Pero esto hereda de player repository. Player repository y player repository. Vale, tenemos la interfaz. Tendremos que añadirla a nuestro IOC, inversión de control, para poder utilizarle que se inyecte. Y player repository. Vale. Player repository. Vale. Ya tenemos inyectado nuestro repositorio para poder usarlo. Vale, ¿qué vamos a necesitar en nuestro repositorio? Pues el contexto del NBA context. Entonces esto va a ser vale, entonces lo que también nos falta para poder utilizarlo es aquí. Y NBA context. O sea, el contrato del contexto. Y esto va a ser una interfaz. Interfaz, anda que yo también. Donde tendremos donde tendremos los dbsets del, o sea, esto. Quitando esto, quitando esto y quitando esto. ¿Vale? Así los podemos inyectar.
Y ahora que queremos la interfaz del NBA Context del contexto de la NBA. Pues, vamos a llamar context. Bueno, debe, mejor. Debe context. Ahora ya tenemos nuestra variable privada y ahora en el constructor recibiremos el inyectado, el igual, debe context. Y ahora asignamos el db context de la variable privada que vamos a usar a lo que nos llega por la inyección de referencias. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, simplemente un método get. ¿Vale? Pues vamos a hacer un public, vamos a hacerlo asíncrono, ¿vale? Que devuelva un una lista de player. Vale, y ahora vamos a ver get players. Que obtenga todos. Vale, no se le pasa. Si quisiéramos un solo player, pues pasaremos por parámetro, pues el ID del jugador o el nombre del jugador o lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces, aquí únicamente, como ya tenemos el contexto, podríamos hacer un return del db context que tenemos, players, y ahora si queremos hacemos un select pues, de lo que quisiéramos, bueno, como son todos, pues podemos hacer un return players. A ver, esto no, claro, players select. Vale, hacemos el select. Como lo queremos todo, pues será de la entidad entera, devolviendo el toList async, porque es una tarea asíncrona con el await. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro método de getPlayers del repositorio. Entonces, ya estaría. Quiero decir, ya si nosotros creamos un método de servicio aquí, que sería, bueno, el player service que lo tenemos. Aquí podemos, de hecho, para que lo veáis, ya va a quedar el ejemplo completito. Player service en el cual metemos el player repository, esto es player repo. Vale, esto hay que meterlo. ¿Qué necesitamos? Pues private y player repository. Player repository. Y que player repositorio selectamos aquí. Vale. A ver, repository. Vale, tenemos la interfaz con lo que en player repositorio. Aquí. Esto devuelve un string, con lo que espérate. Vamos a crear un nuevo método de servicio que te devuelva una lista de players.
Vale, habrá que añadir la referencia al modelo get players. Vale, esto habrá que añadirlo a nuestra servicio, nuestro contrato, para que se pueda llamar desde el controlador. Vale, get players, player, pues ya está. Y esto lo que va a hacer es, primero, que esto es una task, una sync, ¿vale? Async task, porque lo que nos devuelve el repositorio es una tarea asíncrona, con lo que esto va a ser, como lo habíamos llamado, player repository punto player repository, ¿qué pasa? Que no hemos metido, vale, perfecto, player repositorio, aquí, y player repository, aquí. Añadimos, a ver, espera, así, vale, que va sin el async, vale. En el servicio, pues nada, ahora ya sí que nos aparecerá aquí en la interfaz get players y con una wait, porque esto es una tarea. Vale, ya tenemos el repo. ¿Y qué pasa aquí? No implementa get players. Lista de player. ¿Y qué implementas tú, amigo? List. Ah, vale. Es un task. De player. Vale, ahora sí que cumplimos. Ahí. Cumplimos el contrato. Vamos aquí. Servicio. Ahora sí que cumplimos el contrato. Y si no vamos al controlador, en el values, vamos a hacer un nuevo get aquí, que se llama, como no es por id ni nada, pues vamos a llamarlo players, sin más. Y aquí no recibe nada por parámetro, get players, y aquí devuelve el get players. Esto devuelve una lista de player. Esto lo ideal sería para no, bueno, lo ideal, como hay que hacerlo es, porque estamos devolviendo una entidad de base de datos. Esto cuando se hace con el layers se devuelve una entidad de base de datos que se mapea a una entidad de dominio que conforme va subiendo se mapea a una entidad pues de capa de aplicación y se mapea a una entidad de qué es lo que queremos devolver. Quiero decir, no se devuelve la entidad tal cual de la base de datos, pero bueno, para que veáis que recupera valores y que los mete, pues tenemos. Y esto, get players. Ya tendríamos. ¿Qué nos faltan? Pues datos. Vamos a meter un team. Insert to. Por ejemplo. A ver. Vale. Como el ID es. Como el ID se genera automáticamente, pues vamos a poner, por ejemplo, los Chicago Bulls. Insertado. Y ahora en players, incluir insert to, nueva ventana de editor de consultas y vamos a meter un jugador.
También puede haber puesto el dorsal o algo de eso. Bueno. Age, pues no sé, 35. Name, Michael Jordan. El player team ID es el 1, porque es el que acabamos de ver. Y la posición, pues, alero. No entiendo mucho de baloncesto, ¿vale? No me matéis si no es alero Michael Jordan, ¿vale? Ejecutar. Vale. Así. Vale. Ya tendríamos un player. ¿Vale? Age, Michael Jordan, player y alero. Lo que vamos a hacer es poner aquí un punto de interrupción y a ejecutarlo. Porque como bien sabéis, tenemos Swagger configurado y podremos lanzar una petición. Bueno, ya está cargando. Esperemos que no dé... Vale, ha dado un problema. ¿Qué vamos a ver? Aprende el contexto. ¿Vale? Hay que resolver el contexto. Vale, pone que no está registrado el player repository del INBA context. Vale, entonces esto puede ser que aquí, vale, en el NBA context estamos heredando de DB context, pero hemos creado a posteriori una interfaz para poder inyectarla. Entonces, si hemos creado una interfaz para poder inyectarla, habrá que añadirlo al inyector. Scoped de INBA context con el servicio NBA context. ¿Vale? Nada, ya hemos añadido la inyección porque ahora al repositorio estamos inyectando el contexto. Vamos a darle ahora. Bueno, al menos no ha fallado. Va a hacer el get del ID producto, que es como lo tenemos puesta la entrada. Luego la configuraré. Entramos por, si pongo bien la palabra Swagger mejor. Entonces hemos hecho un get de players, que sería este. Y como no tiene un parámetro de entrada, le daríamos a ejecutar. Entra aquí. Vamos a ir a la implementación para poder seguir. Vemos que entra bien al servicio. Vamos a ir a implementación para ver que entra bien al este. Hace un select. Esto lo he devuelto. Hace el return y hace el return. Y vemos aquí que nos ha devuelto ID1, Michael Jordan, H35 y posición alero. Como solamente hemos devuelto la entidad player, pues player team sale a nulo, ¿vale? Podíamos saber aquí en el repositorio. Es que si me pongo a arreglarlo todo, incluye, bueno, arreglarlo, porque esto aquí incluye teams, a ver, incluye, esto sería position name player team, vale, espera, esto era include. Vale, lo he hecho fuera de cámara para que no perder mucho tiempo. Si nosotros en el DB Context incluimos la propiedad de navegación
la cual tiene el modelo. En este caso sería player team, que es un team, ¿vale? Si en el repositorio incluimos las propiedades de navegación y devolvemos, pues ahora sí, si lo ejecutamos, Swagger, vamos a players, le damos a try to it, le damos a tal, vale, player team, y de 0, espera. A ver, este sería el sample value, vale, pues vemos aquí que se nos ha incluido el player team, que viene el ID 1 y el team name Chicago Bulls. Ahora bien, si queremos hacerlo con la referencia directamente fuertemente tipada, podemos hacerlo así. O sea, en vez de incluir el string, incluimos la referencia que viene en el modelo de player, que es player team. ¿Vale? Entonces, al dbContext, a players incluimos la referencia a player teams y la devolvemos. Y el resultado lo tengo aquí. ¿Vale? Se puede hacer de las dos formas. Y nada, pues hasta aquí este vídeo, que bueno, al final he querido hacerlo lo más completo posible para que veáis que desde cero, porque hemos empezado desde cero, hemos creado los modelos, hemos creado las migrations, hemos actualizado los modelos, hemos actualizado la base de datos, hemos creado el contexto, lo hemos inyectado con el IOC, y aparte encima hemos hecho el repositorio para que veamos cómo inyectando el context podemos hacer consultas. En este caso es un getPlayer, podemos hacer el CRUD entero, el update, el insert y todo lo que queramos hacer ya, porque está en el contexto de la aplicación. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si queréis estar informados de todos los vídeos nuevos que vayan saliendo, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar avisados. Si tenéis algún tipo de duda de lo que se ha hecho, por favor escribirlo en los comentarios. Y en el siguiente vídeo trataremos la otra aproximación del que hemos comentado al principio, el Database First. Sin más, un cordial saludo y hasta luego.